El libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9 dice de la siguiente manera: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La versión Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: mis pensamientos y conducta son radicalmente diferentes a los de ustedes, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Hay una historia que creo que se ha escuchado en muchas ocasiones y quiero compartirla en la mañana de hoy. Es la historia de una joven mujer que acostumbraba a hacer unas tortas de pan todos los días, y cada vez que las iba a meter al horno le cortaba las dos puntas y luego las tiraba a la basura. Un día su hija pequeña, producto de la curiosidad de ver que era un patrón constante el que su madre hacía, le pregunta: ¿por qué haces eso, mamá? Y ella le dijo: no lo sé. La abuela lo hizo toda la vida. Así que la curiosidad de la niña iba aumentando, y un día se acerca a la abuela y le pregunta exactamente lo mismo que le preguntó a su madre: ¿por qué antes de poner la torta en el horno le cortas las dos puntas? A lo que la abuela le respondió: no lo sé. Tu bisabuela lo hizo toda la vida. Así que la niña, en ese afán de querer saber la respuesta y su curiosidad iba aumentando, tuvo la dicha de que su bisabuela todavía se encontraba viva. Así que un día se acerca a su bisabuela y le pregunta por qué razón ella cortaba la punta del pan cada vez que lo iba a poner en el horno. La bisabuela le tuvo la respuesta que ella no había escuchado ni de la abuela ni de su madre. La respuesta de la bisabuela fue: yo siempre corté las puntas porque mi horno era demasiado de pequeño, así que para que cupiera la torta en el horno tenía que cortarle las dos puntas antes de hornearlo. Fíjese que tanto la madre como la abuela siguieron un patrón repetitivo de algo que la bisabuela hacía desde un principio, pero sin conocer realmente los motivos por los cuales ella lo hacía. Y a lo largo de la vida nuestra, como seres humanos y en muchas ocasiones como creyentes, a veces nos encontramos en esa misma situación. Como creyentes estamos tan acostumbrados en muchas ocasiones, y es lamentable decirlo, a vivir una vida mecanizada, un estilo de vida mecánico, por decirlo así, un servicio a Dios mecánico, una adoración mecánica. Nos hemos acostumbrado a un patrón en muchas ocasiones sin un verdadero sentido ni un verdadero porqué. El apóstol Pablo decía que nosotros no debemos caminar ni servirle al Señor como alguien que está tirando golpes al aire sin saber qué golpea. Nosotros estamos llamados a servirle al Señor con conciencia, con pensamiento claro de por qué le servimos al Señor. A lo largo de nuestra vida hemos cargado con muchas cosas que sin embargo no sabemos ni por qué las llegamos a hacer en algún momento dado. En nuestro servicio al Señor acostumbramos, mire lo más sencillo, acostumbramos a utilizar una vestimenta en un momento dado porque alguien la utilizó antes que nosotros. Y quizás alguien nos preguntaba por qué la usas. Porque es lo que está de moda. Yo recuerdo que en un momento dado estoy viendo fotos antiguas y recuerdo que le dije a mi esposa: si algún día yo me vuelvo a vestir así, por favor, dame una sacudida.
para que yo caiga en sí. Porque simplemente nos acostumbramos a arrastrar unos patrones porque alguien los hizo en algún momento dado. Sin embargo, nosotros no podemos caer en la rutina a la hora de servirle al Señor. No podemos vivir una vida de servicio rutinario. No podemos vivir una vida de servirle al Señor sin tener un fin determinado de qué es lo que queremos alcanzar. Por eso es que me encantan las palabras del profeta Isaías, porque el profeta Isaías, hablando en palabra de Dios, Dios está diciendo: yo tengo unos pensamientos más amplios que los de ustedes. Yo tengo planes más grandes que los que ustedes pueden imaginarse. Porque mis pensamientos, mi manera de obrar, mi manera de actuar es superior, va por encima a la de ustedes. Yo estoy hablando de un Dios que se especializa en romper los esquemas, se especializa en romper lo que la gente piensa que debería ser las cosas, y Dios se especializa en romper los esquemas para hacer cumplir su propósito. Es ahí donde el Señor habla diciendo que Él escoge de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Cuánta gente en la Biblia están ahí plasmados que posiblemente en el criterio de la gente de nuestro tiempo no reunirían los requisitos ni las cualidades para haber hecho algo en bien del Evangelio de Jesucristo? La Biblia está marcada de hombres y mujeres que si hubiesen vivido en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, hubiesen sido marginados, separados, abandonados, excluidos de cualquier cosa que tuviera que ver con el propósito de Dios. Sin embargo, hay algo que es bien interesante, porque es que a lo largo del ministerio de Jesús, a Jesús le gustaba romper los esquemas. A Jesús le gustaba romper lo que la gente tenía como algo común, como algo que era diario, poder ver o experimentar. A Jesús le gustaba romper esos esquemas. Él hacía milagros fuera de la sinagoga. Él sanaba en el día de reposo. Se sentaba a hablar con las prostitutas, con los necesitados, con los desvalidos, algo que molestaba a los religiosos de la época cuando lo veían. ¿Crea usted que en este tiempo presente hay gente que en muchas ocasiones no le gusta verte donde Dios te tiene en este momento? Hay gente que no quisieran verte en el lugar donde Dios te tiene en este momento. Hay gente que no le quisiera verte en un ministerio. Hay gente que no quisiera verte adorando al Señor. Hay gente que no quisiera verte sentado en un templo dándole gracias a Dios. Y por más triste que suene decirlo, hay gente que preferirían ver a uno en el mundo revolcándose en el fango en vez de alegrarse que uno está sentado adorando y glorificando el nombre maravilloso del Señor. Es ahí donde llega lo maravilloso del pensamiento de Dios. Cuando nadie pensaba en ti, cuando nadie creía que tú podías hacer algo, Dios vio en ti esas cualidades que tú no conocías y que otros ignoraban para ponerte en el lugar donde Dios te tiene en este momento. Yo no estoy hablando solamente de ministerio. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo en esta mañana, tienen ministerio. Es que Dios simplemente quiso ponerte en un lugar especial. Dios empezó a preparar desde el día que te llamó y desde el día que tú aceptaste el llamado del Señor. Dios comenzó a preparar un lugar reservado para que tú te sientes un día a la mesa al lado del Maestro. Y no es un encuentro ocasional, será un encuentro permanente. Por eso es que cuando tú miras el pasaje bíblico, Dios está diciendo:
yo tengo unos pensamientos totalmente diferentes a lo que ustedes conocen. Dios ve lo que otros no ven. Dios hace lo que otros no hacen. Y el pensamiento de Dios, la Biblia dice que son pensamientos de bien y no de mal, que son pensamientos de amor, que son pensamientos de paz, que son más altos que los nuestros, que son pensamientos preciosos, maravillosos, llenos de innumerables bendiciones, las que Dios tiene, pensadas y reservadas para ti y para mí que le servimos al Señor. Yo en esta mañana quiero compartir contigo este pensamiento bíblico para que no olvidemos lo valioso que somos en las manos del Señor. Fíjate qué interesante. Dios decide llamar a Abraham y sacarlo de Ur de los Caldeos y convertirlo en el padre de la fe. Y convertirlo en el padre de multitudes, donde Dios le dice, haré de ti una nación grande. Pero mira qué dato interesante para que tú veas que Dios tiene una mentalidad diferente a la tuya y a la mía. Nosotros buscamos cualidades. Nosotros buscamos algo que nos impresione. Pero yo vine a decirte en esta mañana que el día que Dios llama a un hombre y a una mujer para que le sirvan, Dios no está buscando cuánta capacidad tú tienes. Dios está buscando cuánta disposición tú tienes para aceptar el llamado del Señor. El aceptar el llamado de Dios, un Dios que no conocía a Abraham, fue lo que le fue contado por justicia. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que Dios decide llamar a Abraham para convertirlo en el padre de multitudes, pero sin embargo convierte a Moisés en el libertador de Israel. El hombre fugitivo, el hombre criminal, el hombre que en un momento dado tenía un problema con su identidad porque no sabía si era egipcio o si era hebreo. Sin embargo, aún teniendo un temperamento volátil, Dios decide escogerlo para que sea el libertador de Israel, para que sea el que sacara a Israel con mano poderosa, guiado por el Dios del cielo, para que lo sacara de en medio del cautiverio en Egipto. Cuando tú miras a David y comparas a David con Saúl, las faltas, por decirlo así, las veces que David falló fueron más grandes y más atroces que las que tuvo Saúl en su vida. Sin embargo, cuando tú miras a Dios hablar, no habla de Saúl, habla de David como el hombre conforme a su corazón y como el hombre que hará lo que yo le diga que haga. Porque dentro de esos esquemas que Dios rompe para crear su propósito, para que su propósito sea cumplido, Dios mira la sinceridad del corazón tuyo y mío. Cuando bajamos la cabeza, cuando le reconocemos como Salvador personal de nuestra vida. Tú miras a un hombre como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un hombre que consentía y consintió con la muerte del primer mártir llamado Esteban, y consentía con que los creyentes fueran llevados a la cárcel o fueran quitada la vida de aquellos que profesaban la fe de los del camino, como se les llamaba. Sin embargo, cuando Dios tumba a Saulo de Tarso de la cabalgadura y envía a Ananías para que ore por él, Dios le dice a Ananías, él ahora sabrá lo que es padecer por la causa del Evangelio de Jesucristo. Mira qué dato interesante. Tú y yo tenemos la verdad del Evangelio. Primero, porque Cristo murió por nosotros. Segundo, porque estábamos en el propósito de Dios. Pero tercero, ¿sabes por qué tú y yo disfrutamos esta verdad maravillosa del Evangelio? Porque un día el apóstol Pablo
viendo cómo los suyos, su propia gente, no aceptaban el mensaje que él les estaba llevando, él decidió moverse a predicarle a los gentiles. Y esa decisión del apóstol Pablo permitió que la palabra de Dios nos alcanzara a ti y a mí. Tú tienes a un Juan y tienes a un Pedro. Juan, el discípulo amado, el que vivía recostado del pecho del maestro, el que recibió de parte de Jesús el escuchar quién era el que lo entregaba aquella noche fatídica donde Jesús fue entregado. El que moja y mete conmigo la mano en el plato, ese es el que me entrega, le dijo Jesús a Juan. Sin embargo, el impulsivo, el mal hablado, sí, porque la Biblia dice que cuando él negó a Jesús, él hasta maldijo diciendo: no lo conozco. El que abandonó a Jesús cuando más lo necesitaba. El que había dicho, se llenó la boca diciendo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Ese mismo Pedro es precisamente a quien Dios, a través de Jesucristo, un día le dice: yo te he dado las llaves, y lo que tú abras aquí en la tierra será abierto en el cielo, y lo que cierres aquí en la tierra será cerrado en el cielo. ¿Por qué no se lo dio a Juan? El que no le dio problema, el que tenía relación con él, el que conocía los latidos de su corazón. Simplemente porque de la misma manera en que tú y yo nos reuníamos los requisitos, Dios vio en nosotros lo que nadie podía ver. Dios vio en ti lo que aún todavía tú no has podido entender. Dios te tiene ahí para que tú puedas entender que tú eres valioso, que tú eres valiosa. Dios te llamó a un ministerio porque Dios sabe que tú puedes. Dios te llamó a un pastorado porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. La capacidad viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. A ti y a mí nos corresponde obedecer el llamado del Señor. Somos del grupo de los que éramos viles delante de la gente, menospreciados delante de la gente, pero hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Tú y yo somos el ejemplo de que Dios rompió esquemas. Porque para la gente muchos de nosotros no servíamos. Para la sociedad muchos de nosotros no servíamos. Pero Dios vio, y Dios llamó, y Dios te escogió, y te puso ahí. Y no solamente te puso en un ministerio, te sentó en la banca de una iglesia, de un templo, para que le puedas adorar. Porque lo más importante que Dios te regaló a ti y a mí fue nuestra salvación. Ahí es donde Dios rompe esquemas. Cuando tú miras a Rahab, la Biblia dice Rahab la ramera. Pero cuando tú miras la vida de Rahab, tú ves en Rahab una vida marcada por la gracia de Dios. En un país, en una ciudad como era Jericó, llena de idolatría, de maldad, donde no se profesaba nada que tuviera que ver con Dios, allí la gracia de Dios la alcanzó. Cuando ella cuida la vida de los espías, tú ves a Rahab envuelta en un momento de fe. Tú ves a Rahab conociendo al único Dios verdadero. Cuando ella le está diciendo a los espías: yo sé que el Dios de ustedes ha entregado nuestra ciudad en sus manos. Ella estaba reconociendo que había un Dios por encima de todas las cosas. Y tú y yo, al igual que ella, estamos llamados a reconocer a Dios, a confiar en su poder, no importando nuestro pasado. Porque el poder de Dios es uno que restaura. El poder de Dios es uno que renueva. El poder de Dios es uno que perdona. Rahab dejó de ser prostituta para convertirse en parte del linaje de Jesucristo. Porque no solamente fue salvada físicamente cuando Jericó cayó, sino que fue incorporada al pueblo de Israel. De acuerdo a Josué capítulo 6, verso 25. Más adelante usted sigue mirando las genealogías y dice que Rahab se casó con Salmón
y Salmón se convirtió en el padre de Booz y ella en su madre. Y ahí aparece la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú miras a Rahab, tú ves en Rahab el ejemplo de una mujer que abraza la fe y que más tarde en Hebreos capítulo 11, Rahab es mencionada como una de las testigos de las que hablaba el capítulo 12 de Hebreos, teniendo una nube de testigos alrededor nuestro. Parte de esos testigos de los héroes de la fe era Rahab en el capítulo 11 y verso 31. Vamos a permitirle a Dios que transforme nuestras historias. Basta de seguir sumergidos en el pasado. Basta de seguir pensando, yo no puedo, yo no reúno los requisitos. Si Dios te habló, si Dios te llamó, si Dios te escogió, permítele a Dios que transforme tu historia. Tu pasado no es importante para Dios, porque Dios tiene el poder para redimirnos, para usarnos para su gloria. En esta mañana, entrégale tu historia a Dios. Entrégale tu pasado a Dios. Entrégale lo que sea y permítele a Dios transformar cualquier situación que hayas vivido o que estés viviendo en tu vida hoy, y permítele a Él romper el esquema de lo que se supone que era lo original para que Dios lo convierta en lo extraordinario. Hoy es el día donde Dios quiere romper esquemas en nuestra vida para que su propósito sea cumplido en nosotros. Lindo día, bendiciones en el Señor.